A tan solo horas de que se consume lo que muchos califican como la mayor farsa electoral del régimen chavista en años, el escenario político venezolano se sacude con un evento que ha estremecido las estructuras internas del poder, la fuga de los opositores refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, un escape que no solo dejó en evidencia la fragilidad de la seguridad del régimen, sino que también dejó una advertencia clara: Washington puede entrar y salir del corazón de Caracas cuando quiera. Una operación digna de película que sacude a Miraflores. El impacto de ver a los dirigentes opositores sonriendo desde Washington, luego de pasar 412 días sitiados en una embajada que Nicolás Maduro tenía bajo estricta vigilancia, fue demoledor para el régimen. Pero más devastador aún ha sido el silencio forzado de Diosdado Cabello, quien ha visto cómo su narrativa de control absoluto se desmorona ante los ojos del mundo. La jefa de campaña de María Corina Machado, Magali Meda, confirmó que se trató de un escape que contó con cooperación internacional y probablemente con facciones internas del propio régimen chavista. Meda agradeció públicamente al presidente argentino Javier Milei y al senador estadounidense Marco Rubio, dejando entrever que esto fue mucho más que una mera fuga. Y es que nada en esta maniobra parece casual. De hecho, la precisión quirúrgica del operativo ha llevado a expertos en inteligencia a concluir que se trató de una operación conjunta de alto nivel, ejecutada probablemente por comandos entrenados en técnicas de extracción en zonas hostiles, con apoyo logístico y tecnológico desde dentro de Venezuela. ¿Quién traicionó al régimen? La pregunta que retumba en los pasillos de Miraflores es una sola: ¿quién facilitó la salida de los opositores? Las fuentes coinciden en un punto inquietante: no fue simplemente una operación extranjera. Hubo colaboración interna. Se habla de militares descontentos, oficiales de inteligencia hartos de la corrupción y traiciones internas que buscan negociar una salida digna antes del colapso total. No es descabellado pensar en figuras clave como Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, quien podría estar tejiendo sus propios acuerdos bajo la mesa. Padrino, quien mantiene contactos con el Kremlin y a la vez canales discretos con sectores conservadores en Estados Unidos, sabe que el tiempo se agota. Las grietas dentro del chavismo ya no son rumores. Son fracturas evidentes. Y lo que esta operación demuestra es que Maduro ya no controla todos los hilos del poder, ni siquiera dentro de su propio círculo. El ajedrez de Washington y la advertencia de Marco Rubio. El mensaje fue claro. Cuando Marco Rubio publica una fotografía en Washington junto a los dirigentes que habían estado cercados más de un año, no solo celebra la libertad de unos exiliados, envía una advertencia directa y demoledora al régimen de Maduro. Una advertencia que dice: podemos entrar, sacar a quien queramos, y ustedes no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde. Esta imagen se convierte en una bofetada diplomática, una muestra de fuerza y, al mismo tiempo, un mensaje al pueblo venezolano: no están solos. En los círculos de inteligencia se manejan dos hipótesis principales sobre cómo se produjo esta extracción. Una operación encubierta de inteligencia con apoyo de tecnología de punta, sensores térmicos, drones de vigilancia, bloqueo de comunicaciones y una ventana de tiempo perfectamente calculada. Una negociación secreta dentro del propio régimen, donde elementos internos, quizá altos mandos militares, colaboraron a cambio de promesas de asilo, inmunidad o salvoconductos para ellos y sus familias. Ambos escenarios son devastadores para la credibilidad del régimen. En cualquiera de los dos casos, Maduro queda en evidencia como un presidente rodeado de traiciones, deslealtades y fracturas que ya no puede controlar. Operación Guacamaya: la herida sigue abierta. Nada de esto puede entenderse sin recordar la Operación Guacamaya, la filtración masiva de documentos de inteligencia militar que dejó al descubierto cómo el régimen espía, chantajea, manipula y reprime. Aquel escándalo puso sobre la mesa que la inteligencia militar venezolana está profundamente infiltrada por actores extranjeros. Y lo ocurrido en la embajada argentina no es más que una nueva evidencia de la vulnerabilidad absoluta del régimen. Estados Unidos lo sabe todo. Tiene gente dentro. Controla la farsa electoral, un fraude anunciado. Anunciado. Mientras tanto, el régimen se prepara para celebrar unas elecciones regionales y parlamentarias sin legitimidad,
sin oposición verdadera y sin respaldo internacional. María Corina Machado ha sido tajante: no hay que votar. No hay que legitimar la dictadura. Y no es solo un llamado político. Es un grito de advertencia. Las elecciones se celebran bajo un CNE completamente parcializado, sin observación internacional creíble y con la mayoría de los líderes opositores inhabilitados, presos o exiliados. Los analistas coinciden: el ausentismo será masivo. Y eso puede desencadenar un fenómeno que el régimen no podrá ocultar, una abstención abrumadora que revelará el verdadero rechazo popular hacia Maduro y sus títeres. Ya ocurrió con el referéndum sobre el Esequibo, donde el fraude fue tan escandaloso que ni siquiera se atrevieron a publicar cifras reales. El mismo patrón se repitió en las elecciones judiciales. Y ahora, la burbuja de legitimidad que intenta inflar el chavismo podría estallar en su cara. ¿El efecto dominó, el inicio del fin? Con una oposición debilitada pero moralmente fortalecida, una población empobrecida pero decidida, y una comunidad internacional dispuesta a golpear con precisión quirúrgica, el régimen chavista se enfrenta a un dilema existencial. Estados Unidos ha demostrado que tiene la capacidad técnica, táctica y moral para ejecutar operaciones de extracción y desestabilización selectiva. Y este episodio puede ser la antesala de una estrategia más ambiciosa: cercar a Maduro hasta su colapso total. Las próximas horas y días son cruciales. Todo dependerá del nivel de abstención, del clima de protesta que pueda surgir y de la respuesta que Maduro decida dar. Pero algo está claro: la narrativa de control absoluto ya se rompió. Y lo que se viene es una nueva etapa. ¿Una nueva jugada de Padrino López? Volvamos al actor clave en la sombra, Vladimir Padrino López. Se habla en círculos diplomáticos de que fue él quien facilitó la salida de los opositores, a espaldas de Maduro y de Diosdado Cabello. Si eso es cierto, estamos ante una traición de proporciones colosales. Porque significaría que el ministro de Defensa está negociando su propia inmunidad con potencias extranjeras, mientras deja que el barco de Maduro se hunda. Y esto podría explicar por qué el régimen ha entrado en una especie de parálisis narrativa. No saben cómo reaccionar. No saben si salir a negar o a confirmar. Solo saben que el mundo vio lo que ocurrió. Y que la debilidad ahora es palpable. La amenaza invisible: ataques cibernéticos, sabotajes y misiones quirúrgicas. La nueva guerra ya no se libra con tanques ni con fusiles. Se libra con ciberataques, drones espía, bloqueos electrónicos y operaciones de inteligencia de alto nivel. Y Venezuela está expuesta como nunca antes. Los sistemas de defensa del régimen son obsoletos frente a la tecnología militar de Estados Unidos y sus aliados. Un solo movimiento quirúrgico, como el que vimos con los opositores, puede desatar un efecto dominó que hunda al régimen en cuestión de horas. Los expertos no descartan más extracciones, sabotajes, apagones controlados o incluso la neutralización de figuras clave del chavismo. Todo está sobre la mesa. La calle, el factor impredecible. Pero no todo dependerá de Washington. El pueblo también tiene un rol protagónico. Y si algo ha demostrado la historia de las dictaduras es que los regímenes caen cuando la calle se enciende. El miedo ha sido un factor paralizante durante años. Pero ahora el miedo está cambiando de bando. La gente ve que el régimen ya no es invulnerable. Ve que los presos escapan. Que la comunidad internacional actúa. Que hay fisuras internas. Y eso puede ser el detonante final. Un estallido popular, espontáneo, masivo, puede hacer colapsar un régimen que ya no tiene más nada que ofrecer. Conclusión: el fin se acerca y no hay vuelta atrás. Lo que hemos presenciado en las últimas horas no es solo una fuga. Es un mensaje al régimen, al pueblo y al mundo. Un mensaje que dice: la dictadura ya no es invulnerable. La comunidad internacional está dispuesta a actuar. Y el pueblo tiene el poder para acabar con esto. Maduro y Diosdado Cabello han perdido el control del relato. Han perdido el respeto incluso dentro de su propio régimen. Y lo que se avecina podría ser el jaque mate final a una tiranía que ya está herida de muerte. Muerte. 1. Mientras tanto, la comunidad internacional observa, los drones sobrevuelan, los hackers preparan sus ataques, y la calle, esa que siempre ha sido ignorada, comienza a despertar con más fuerza que nunca. El futuro de Venezuela se juega en estas horas. Y la historia, una vez más, podría sorprendernos.